Buenas tardes, el día de hoy estamos aquí desde el noticiero del 130. Mi nombre es Camila Cruz. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula García. Y el día de hoy vamos a estar presentando un tema muy importante y controversial que se le debe dar la importancia y el conocimiento que merece, que es el manejo de plásticos durante la pandemia. Y los subtemas son el papel que lleva el plástico en el manejo de la pandemia, uso, abuso, reciclaje, uso responsable. La ironía es que hace muy poco los plásticos en algunos sectores se consideraban el flagelo de la tierra desde una perspectiva de sustentabilidad, pero la necesidad de encontrar las formas de contener la propagación del virus y de servir tanto a los pacientes como proteger a los trabajadores de salud y a los otros, ha subrayado las propiedades que ayudan a hacer que los plásticos sean tan vitales en la sociedad, incluida la capacidad para promover la higiene y ser altamente desechables. Bueno, como se sabe, desde el año pasado el uso de plásticos se ha disparado de manera asombrosa, no solo con millones de mascarillas, sino también con millones de guantes y desechos médicos. Tanto ha sido así el aumento que los sistemas de reciclaje de algunos países colapsaron. Si no tomamos las medidas adecuadas, el 70% de este plástico terminaría en el océano y un 12% podría terminar siendo quemado, lo que contaminaría mucho más el aire. Con el propósito de frenar el uso descontrolable de plásticos, algunos países y ciudades optaron por suspender la venta de plásticos en supermercados como bolsas y desechables, pero pues no hubo mucho resultado. Lo más responsable de nuestra parte sería usar el menor plástico posible y reutilizar todo lo que se pueda. Primeramente, nuestra compañera García Rodríguez Emily nos ayudará con unas entrevistas. Mi nombre es Emily García y nos encontramos en la sección de entrevistas donde a continuación estarán presentes dos expertos sobre el tema métodos de uso de plásticos. ¿Cuáles son sus nombres? Mi nombre es Viridiana García. Y el mío Jorge Cervantes. Viri, ¿me podrías decir a tu punto de vista cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido el uso del plástico? Ha sido muy fuerte, ya que ha afectado aún más a la contaminación y al medio ambiente, y pues esto nos ha traído más problemas a nuestra salud y a nuestro bienestar. Jorge, ¿cuáles consideras que han sido los productos más utilizados? A mi parecer son mascarillas, desechos médicos, guantes, bolsas, empaques de comida para llevar, etc. ¿Qué tanto han colapsado los sistemas de reciclaje en algunos países? Bastante, se ha visto reflejado en algunos, los más destacados son en Singapur, en el que se han generado 1.470 toneladas adicionales de desechos plásticos, y en China los desechos médicos aumentaron 6 veces a 240 toneladas por día. ¿Me podrían decir cómo ha estado afectando el COVID-19 en los plásticos? Produjo aproximadamente 10 veces más desechos tóxicos por día, con tan solo 95 pacientes infectados. ¿Cuál ha sido el efecto negativo de esto? A mi parecer, considero que aumenta la producción de nuevos materiales plásticos, y pues esto puede ocasionar que las instalaciones de reciclaje ya no sean económicamente viables. Un ejemplo de esto pasó en Portugal, ya que ha visto caer sus ingresos hasta en un 40% viables. Un ejemplo de esto pasó en Portugal, ya que ha visto caer sus ingresos hasta en un 40%. ¿A qué países ha perjudicado? Los más destacados son California, Estados Unidos, Europa. ¿Qué efectos han tenido los más vulnerables? Pues en algunos casos los depósitos de plástico han estado cerrados, por lo que los vendedores ya no han podido obtener el material que necesitan para hacer o fabricar pues sus productos en los que utilizan el material reciclable. Y en otros casos, pues los recicladores han sido obligados a quedarse en casa y esperar el apoyo insuficiente del gobierno o pedir prestado para poder sobrevivir.
Gracias por su tiempo. Y el día de hoy tenemos unas noticias que nos presentará nuestra compañera Michelle Rodríguez. Buen día, compañeros, compañeras, maestra y público atento. Yo soy Bianca Rodríguez y a continuación les mostraré la siguiente sección, las noticias. Primeramente hablaremos sobre el uso exagerado de plásticos durante la pandemia de COVID-19. La contaminación plástica afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables. Gracias a la pandemia de COVID-19, estos números de contaminación han elevado, por lo cual el causante de este aumento de las contaminaciones son productos que se han vuelto omnipresentes. Estos aumentos de desechos médicos están provocando un colapso de las cadenas de gestión de desechos a nivel mundial. Este problema nos afecta de varias maneras, pues gracias al aumento de las contaminaciones se han creado estrategias de ventas, aumentos de nuevos materiales plásticos, pérdidas de trabajo de recicladores, degradación ambiental, degradación marina, entre otros. Los expertos explican que las respuestas efectivas a las crisis ambientales deben ser respuestas globales, basadas en la solidaridad, la compasión y el respeto por la dignidad humana. A continuación, hablaremos sobre la disminución de reciclaje durante la pandemia. Nuestra región nunca se ha caracterizado por sus elevados niveles de reciclaje, pues de las toneladas de residuos que generamos por año, reciclamos menos del 5%. La pandemia asociada al COVID-19 le ha pegado muy duro al sector. Las medidas de confinamiento y distanciamiento social han generado una disminución considerable en los niveles de reciclaje. Otro golpe duro del sector ha sido el desplome del precio del petróleo. Los plásticos representan un material importante en los flujos de reciclaje en la región, y hoy en día resulta mucho más económico producir envases y empaques a partir de resinas vírgenes y no con resinas recicladas. Esto ha desinflado aún más la rentabilidad de estos mercados. Países como Colombia y Chile han comenzado a instaurar normativas. Esto favorece la creación de mercados de reciclaje y son buenas señales en ese sentido, pero aún resta mucho camino por recorrer. Finalmente, hablaremos sobre las estrategias que se han creado para mejorar el uso responsable de los plásticos durante la pandemia. Un nuevo estudio científico ha indicado que el virus permanece en las superficies de plásticos durante 2 o 3 días. Esto indica que los plásticos desechables pueden contener el virus y por ello sería aconsejable desinfectar los envases que traemos a casa al hacer la compra para garantizar su seguridad. Por esto se han implementado estrategias tales como el uso de contenedores reusables. De esta manera nos protegemos y protegemos al planeta. Es muy importante que una vez pasada esta crisis sanitaria evaluemos la situación y podamos seguir apostando por los sistemas que reducen los residuos que generamos. Inclusive, el gobierno del Principado de Asturias está coordinando una alianza de instituciones y empresas regionales que trabajan en una propuesta para hacer que hasta 100.000 mascarillas al día puedan ser reutilizadas. Muchas gracias por estar atentos. Estas han sido las noticias. Y nuestra compañera Jocelyn Solís Hernández, que nos ayudará con un reportaje. Como ya sabemos, la contaminación plástica afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos que están en situaciones vulnerables. Los expertos indican que hasta la fecha no se han publicado muchos estudios revisados por pares sobre los impactos de la pandemia en el consumo y eliminación de plásticos, pero las limitadas investigaciones apuntan un aumento en el consumo. Por ejemplo, un estudio estimó que si la población usara la misma cantidad de mascarillas y guantes que se usaron en Italia en la primavera 2020, se estarían consumiendo unos 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones de guantes mensuales en todo el mundo, y que las ventas globales de mascarillas desechables podrían haber alcanzado unos 160.000 millones de dólares en 2020, un aumento de 200 millones de veces en comparación con 2019, cuando se vendieron 800 millones. Además, la pandemia podría revertir cualquier progreso realizado en la reducción de plásticos de un solo uso, con un aumento asombroso. Por ejemplo, el uso de mascarillas, protectores faciales, guantes y botellas de desinfectante para manos, etc. Esto ha sido de gran impacto a centros de reciclaje y aún añadiendo que la pandemia asociada al COVID-19 le ha pegado muy duro al sector.
ya que las medidas de confinamiento y distanciamiento social han generado una disminución considerable en muchos niveles de reciclaje, pues debido a esto muchos gobiernos nacionales y municipales han prohibido las actividades de los recicladores, haciendo que las empresas de reciclaje queden sin flujo de material y tener que interrumpir su operación, quedando esto en un estado de parálisis. Otro golpe duro ha sido el desplome del precio del petróleo, pues sale más económico producir empaques y envases a partir de resinas vírgenes y resinas recicladas, pero estos no pueden ser de gran ayuda a sectores de reciclaje. Es por eso que debemos hacer conciencia en cuanto a los plásticos que utilizamos diariamente. Es muy importante que una vez pasada esta crisis sanitaria evaluemos la situación y podamos seguir apostando por los sistemas que reducen los residuos que generamos. Otra alternativa para las industrias de los desechables, además de las alternativas retornables y reutilizables, podemos ser incluso la fabricación de materiales de protección y respiradores, entre otros. Las consecuencias de un mal uso de los plásticos son muchas, pues un informe revela también cómo los residuos plásticos están socavando el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el primero, sobre la erradicación de la pobreza, el número 2 sobre el hambre cero, el 14 sobre la protección de los ecosistemas marinos y el 16 sobre el acceso a la justicia para todos y la construcción efectiva, responsable y instituciones inclusivas a todos los niveles. Por ello, tenemos que seguir buscando alternativas de desechables para nuestros envases, guantes y muchos otros. La diferencia la hacemos nosotros. Hasta aquí mi reporte. Regresamos al foro. Bueno, como ya hemos visto durante todo el noticiero, el uso exagerado del plástico durante la pandemia de COVID ha afectado a muchísima gente, pero más a los más vulnerables. Ya sabemos que los desechos plásticos han aumentado muchísimo, pero lo más grave de la situación ha sido que el reciclaje disminuyó en una gran parte. Y algunos casos fueron por ausencia de servicios de recolección selectiva, baja recolección de envases, empaques y la ausencia de mercados de reciclaje. En estas épocas se ha hecho más visible y popular los estilos de vida llamados Zero Waste y que consta de ser lo más responsable con tus desechos y procurar ser el uso menos de todos los plásticos. Como ya hemos visto durante todo el noticiero, otro de los temas que también vimos fue cómo disminuyó el reciclaje gracias a que uno veía algo y decía, ay, no lo voy a tocar porque pues el COVID, ¿no? Entonces, gracias a eso ha disminuido mucho el reciclaje y para nosotros es un horror tenerlo así porque gracias a que no reciclamos, la basura se va directamente al océano y básicamente el plástico es lo que más nos daña. En este breve noticiero nos pudimos dar cuenta que este tema no es muy conocido y que debemos darle la importancia que se necesita, a pesar de que en algunos países bajó la contaminación, en otros aumentó muchísimo. Por lo tanto, fueron más desechos, más contaminación, más basura. Entonces, esperamos que con estas noticias, reportajes y entrevistas se tome conciencia sobre el tema y aprendamos a reciclar y a usar los plásticos con responsabilidad. Creo que al lograr un gran cambio en el mundo con estos noticieros y con estas noticias que estamos dando a conocer, sería invitarlos a que los que estén viendo este noticiero traten de investigar más y dar a conocer esta noticia no solo aquí, sino también compartirla. Por último, agradecer a nuestras compañeras Emily García, Michelle Rodríguez, Jocelyn Hernández, por su gran trabajo y por ayudar a presentarlo. Y que no se les olvide que somos el equipo 6 del 130. Gracias por ver el noticiero 130.